Bienvenidos y gracias por atender a mi presentación sobre esa persona, o la persona a la cual Betty debía esperar. La verdad, mientras hacía este PPT me di cuenta de lo trampa que puede ser responder esta pregunta, ya que si bien el anime dejó claro que Subaru no es esa persona, los sucesos y revelaciones de la novela hace que pensemos que en realidad al final el protagonista sí pudo haber sido esa persona, pero la historia de la segunda temporada nos hizo creer que no fue así. Aclaro que este video será solo yo divagando y tratando de profundizar en algo que la segunda temporada parece ya dar por concluido. Ya sabes, hablo de la orden que le dieron a Betty de esperar por esa persona. No se dice quién es esta persona, o qué es, o su nombre. Solo le dieron esa escueta indicación. Como ya pasó algo de tiempo y sabemos más de lo que sabía la gente de esa época, quiero expandir un poco en esto. Pero tampoco es que vaya a expandir a lo loco, sino que trataré de indagar teniendo en cuenta el lore actual de todo Re:Zero. Ahora sí, empecemos. A lo largo de la segunda temporada vemos a Betty tratar de decidir quién es esa persona para ella y por qué es que no ha aparecido. Se sentía abandonada por su madre y por las personas que una vez fueron cercanas para ella. Es por eso que en parte quería morir, para así poder olvidar el mal rato que andaba pasando. A veces se preguntaba si es que realmente el nuevo chico de la mansión podría ser aquella persona, pero el simple hecho de que era un chico sin talento y sin aptitudes mágicas le hacía desechar esa idea. Se supone que aquella persona debía ser alguien a quien su madre también esperaba, y con lo excelente maga que era ella, seguramente esa persona debe de ser alguien igual de talentoso. Pero eso no quitaba que habían ciertas coincidencias que le molestaba bastante, porque eran indicios que contradecía esta idea, como el hecho de que compartan el mismo tipo de magia y que los spells de Beako tengan una compatibilidad única con el protagonista. Estas dos cosas quedaron en evidencia para ella cuando curó las heridas de Subaru al llegar a la mansión. Todas estas curiosidades fueron notadas por Beako, pero como lector hay otros datos que son mucho más interesantes. Y como diría un español, será una curiosidad que al enterarte te dejará el culo cagando ladrillos. Pero ahora lo digo, es muy extraño que la única cosa en la que Subaru sea bueno, que es llevándose bien con los niños, sea algo que justamente le ayuda a llevarse bien con Betty, quien es un espíritu con la forma y la mentalidad de una niña. El mismo autor en sus preguntas y respuestas no deja de señalar la gran compatibilidad de Subaru y Betty. Esto se ve plasmado también en las historias secundarias cuando se nos revela que los gustos de comida de ambos son tan similares que a tal punto que en tiempos de la primera temporada, cuando Ren todavía estaba despierta, la Maid Azul preparaba platillos a Betty, porque sabía que si un platillo le gustaba, eso significaba que también le encantaría a Subaru. Y por si se preguntan, ambos también odian los mismos platos. Además, el hecho de que Chick le dijera que el objetivo original de la creación de Betty no era que termine cuidando la biblioteca sino que era otra cosa, hace preguntarnos cuál fue su propósito original. Recuerdo haber leído que el propósito de Betty se cumplió con su concepción, es decir, en su nacimiento. Por lo que puede que Chick no haya creado a Betty mientras iniciaba su búsqueda por la inmortalidad. Me imagino que quería ver hasta qué punto ella era capaz de crear vida, y luego en base a este conocimiento, ver cómo podría crear un recipiente que la aguante. Obviamente esta es solo especulación mía, pero resulta curioso cómo es que los clones que terminaron saliendo de Rizu sean solo clones compuestos exclusivamente de maná, como Beako. Y ahora el último dato. ¿Se han preguntado cuándo es el cumpleaños de Beatriz? Sé que saber el cumpleaños de una nena no parece la gran cosa, pero como alguien que tiene un doctorado en esta serie culera, este dato me llama mucho la atención. Y eso porque Tapei siempre te brinda los cumpleaños de los personajes. Claro, si es que se los pides por Twitter o en sus eventos presenciales donde pagas por $100 por entrar. Cada que le preguntan por el santo de Betty, él solo dice que es spoiler. Y sí, soy consciente que hace un par de años dio una fecha para un supuesto cumpleaños, pero la fecha que dio no era la fecha del santo de ella, sino que era una fecha para que los fans puedan celebrar a su nombre. Es decir, era como que si dio esa fecha para que simplemente hagan el día de Betty. Pienso que el hecho de que su cumple sea un misterio y sea un spoiler es porque seguramente su nacimiento fue el 1 de abril, el mismo día que el santo del protagonista, pero Tapei no lo admite, para así de esa forma no darnos otra pista de que ambos estaban destinados como compañeros. Porque de ser así, sería fácil para el fandom deducir que Betty fue hecha para ser compañera de Subaru. Y encima, si metemos el Chigna en la ecuación, las cosas se complican mucho más. A estas alturas me imagino que todos saben que hay más de una Chigna. La Chigna que conoció a Subaru y la Chigna madre de Betty. Sé que hay dos más en el mundo, pero por ahora estas no son importantes. Volviendo al tema, la Chigna que educó a Betty no es la misma Chigna que Subaru conoció. Pero aún a pesar de este dato, pasa que la Chigna del santuario conoce a Betty, e incluso afirma que fue ella quien le dio la orden a Betty de esperar. ¿Ven la contradicción? De hecho, es por este dato que leí por ahí otra teoría. La teoría de que Chigna en algún punto en el pasado dividió parte de su ser,
Una parte se llevó su codicia, mientras que el original se quedó con sus sentimientos. Eso explicaría por qué el Echidna de hace 400 años sí apreciaba a Betty, mientras que el Echidna que vio a Subaru no le importaba nada a su hija. Pero volviendo al tema de Betty, la Echidna que no conoció a Betty es la que afirma haberle dado la orden. Y yo me pregunto, ¿cómo carajos le das una orden a alguien que nunca conociste? Pero independientemente de la Echidna que hablemos, si resulta ser cierto que Betty nació el mismo día que Subaru, entonces aumenta bastante la probabilidad de que fue hecha como compañera para el protagonista. Y esto a su vez implica que al final Subaru sí era esa persona que ella estuvo esperando por 400 años. No quiero expandirme en las implicaciones que trae esta posible revelación. Algunos podrían decir que las palabras de Subaru en la segunda temporada son vacías porque en realidad sí era la persona que Betty esperaba. Otros pueden decir que en realidad esto solo da más valor a Subaru porque él no la salvó porque estaba escrito, sino que la salvó sin tener en cuenta todo esto. Y yo pienso que ya cubrí el tema por el que me pagaron, que era dar mis impresiones sobre esa persona. Y que esta última parte que dije ya sale del acuerdo. De todas formas, un agradecimiento a Trueno por patrocinar este PPT. Recuerden que el precio es de $5. Y también agradezco los subs de Twitch. El dinero de subs de ambas plataformas es lo más cercano a un sueldo mensual que tengo en este momento. Porque si YouTube me paga por vistas, las vistas no son un monto fijo. Y pueden variar. Pero dime, ¿realmente crees que Subaru era esa persona? Estaré leyendo en los comentarios.